y damos gracias a Dios porque la obra de la cruz nos recuerda el gran amor del Señor por nosotros. Amén. Abre tu Biblia en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 11 al 28. Hoy tendremos un texto largo, pero yo quiero que tú te concentres en el contenido de ese texto precioso. Hebreos 9. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Vamos como para una batalla bíblica un día de estos. Hebreos 9, casi terminando tu Biblia. Hebreos capítulo 9, verso 11 al 28. Cuando encuentres el texto, vas a colocarte sobre tus pies en reverencia a la palabra del Señor. Ya te lo colocaron ahí, mira, para los que no tienen Biblia. Amén. Por ahí todavía hay uno que otro que está haciendo la tarea. Dice el Señor así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció él mismo el libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el mismo sacrificio, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué hermoso texto. Toma asiento, muy amado. Tremenda palabra. Y cuando pensaba, redención es un texto, y toda la semana yo estuve pensando y moliendo el tema y dándole tarea y tarea. Y yo decía, Dios, es tan profundo y a la vez tan natural y tan fluido, porque sin redención no hay iglesia. Si no fuera por la redención, ni tú ni yo estaríamos aquí sentados. Y hay 1000 pasajes en la Biblia que nos hablan y nos simbolizan el proceso de la redención. El primero de ellos en el huerto del Edén. ¿Recuerdan? Adán y Eva acaban de transgredir el pacto y la ley. Y se hicieron su propio diseño de hojas. Yo no me imagino uno vestido, eso debe picar, ¿no? Eso tiene que picar. Y yo digo, ¿y cómo las amarraron? ¿Cómo las cosieron? Pero se hicieron sus mega Coco Chanel con sus hojas secas allí o verdes, no sé. Y el Señor les dice, ¿dónde están? Y los otros por allá escondidos. Como si Dios no supiera dónde estaban. Y Adán le dice, es que me di cuenta que estaba desnudo. Tuve miedo y me escondí. Como el niño que se acaba de comer el tarrado de azúcar y tiene las boronas por todo lado. ¿Qué pasó? Nada. Pero tenía en sí la evidencia. Y el hombre tenía en sí la evidencia de su pecado. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién? ¿Quién te habló y te dijo que tú estabas desnudo? Comiste del árbol que te dije que no comieras. Y entonces Adán y Eva estaban más desnudos que lo que estaban físicamente desnudos. Su condición moral y espiritual fue manifiesta. Y luego de que el Señor imparte justicia, porque Dios, antes que amoroso, es justo, y a cada quien le dio lo suyo. Su porción para Adán, su porción para Eva y su porción para la serpiente. Y les dice, no van a vivir más, me desalojan. No van a vivir más aquí. Tendrán que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero la escena más tierna, una de las más tiernas de la Biblia, se dan en ese momento. Dice el texto bíblico que Dios les fabricó ropa con piel de animales y los vistió. Digo, wow. Cuando uno de papá se enoja con los chinos y los echa a la casa, pues los echó y se fue bravo y mire a ver qué va a hacer por allá y cómo va a vivir. No. Porque cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, muchas veces no los corregimos, nos vengamos. Me sacó la rabia, me desobedeció, tome. Dios no es un Dios vengativo. Dios impartió el correctivo necesario para que comprendieran la magnitud de su error. Pero su amor, su paciencia y su generosidad siguieron ahí. Y los vistió y los cubrió y los protegió y les dijo, ahora sí, ya están vestidos y listos, se pueden ir a hacer la vida. Qué maravillosa escena. Pero alguien pagó el precio de ese vestido. El animalito al que sacrificaron para la piel. Alguien pagó el precio. Y yo siempre insisto que lo único gratis en Dios es la salvación. Todo lo demás tú debes pagarlo con esfuerzo y trabajo. ¿Quieres ministerio? Esfuérzate. ¿Quieres servicio a Dios? Esfuérzate. ¿Quieres tener una respuesta de Dios? Búscale en oración intencional. Después de eso, encontramos una historia que a mí me encanta sobre redención, y es la de Ruth y Booz. ¿Recuerdan? Habían una parejita que vivían en Belén, la casa de pan. Y tenían 2 hijos, a Malón y a Quelión. Y de repente empezó a ponerse muy apretada la situación en Belén.
levantaron sus 3 trebejos y se fueron. ¿A dónde se fueron? A Moab. Y Moab es como el tazón donde comen los animales. Eso traduce Moab. Dejaron la casa de pan para irse al tazón donde comen los animales. Y allá murió. ¿Cómo se llamaba el señor? Elimelec. Muy bien. Y murió Elcana. Y murió Malón y Kelión. Y quedaron estas 3 mujeres solas y abandonadas. Si hoy en día una mujer cabeza de familia la ve gris para sacar adelante a sus chicos y le toca duro ser papá y mamá. Ahora imagínense ustedes, queridos y queridas, en el tiempo antiguo, cuando las mujeres no tenían ni derecho, ni voz, ni voto, ni siquiera el derecho a heredar, porque necesitaban un hermano que la representara o un marido que la representara. ¡Wow! ¡Qué loco! Pero así era. Y aquellas mujeres empiezan a sufrir necesidad. Y Noemí dice: me devuelvo para mi tierra. Muchachas, cojan su camino. Pero de aquellas 2 nueras, una dijo: no me voy. A donde tú fueres yo iré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ella era Ruth. Y regresaron a Belén sin nada. Sin nada. La que se había ido con esposo, hijos, expectativas, regresó sin nada. Absolutamente nada. Y Ruth empieza a espigar en el campo de un señor que se llamaba Booz. Y Noemí empieza a dirigirle en ese proceso, conforme a la voluntad de Dios. Y una mujer moabita, que no era del pueblo de Dios, viene a ser ancestro de nuestro Señor Jesús. El tema es, y abreviando la historia, que Ruth y Booz terminan enamorándose. Pero había un hombre en la ley de la redención, y la palabra literal para el pueblo ya existía, que tenía el derecho de reclamar casarse con Ruth y quedarse con las propiedades para representarla, porque era un pariente directo de sangre. Y me encanta toda la escena, porque vos le dice: ¿la vas a redimir tú o me permites que la redima yo? Hágale, a mí no me interesa esa muchacha ni sus tierras. ¿Y saben cómo pactaron? Se quitaron un zapato, intercambiaron zapato. Y esa era la manera de hacer el compromiso. Esa era la manera de comprometerse. Y el que tenía que redimir no redimió, pero el que no tenía ninguna obligación redimió a aquella mujer. Y tuvieron hijos. Y el corazón y la alegría volvió a aquella familia por la redención. La redención. Esas 2 historias de la Biblia nos recuerdan que muchos de nosotros hemos estado perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando hay muerte no hay conciencia. ¿Sabías eso? Tú puedes ir a un muerto allá al cementerio y golpearle y decirle: oiga, me voy a ir a ver con su novia. Oiga, le voy a robar su hijo. Oiga, usted está muerto en delitos y pecados. Solo cuando la palabra de Dios toca el corazón, solo cuando el Señor habla a nuestra vida, entonces entendemos el sentido del pecado. Aquel que está muerto en delitos y pecados está muerto y necesita un redentor. La gracia, queridos, la gracia que el Señor nos da
de extender salvación sobre nuestra vida. Es un precio invaluable, pero es una cosa que damos por descontada y cierta. Es más, si tú sales y le preguntas a cualquier persona ahora mismo, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Qué crees que te contesta? Que sí, que sí. Pero hay una gran diferencia entre creación de Dios, criaturas de Dios e hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que se han encontrado con Jesús. Son aquellos que ya no están muertos en sus delitos y pecados. Pero definitivamente el hombre no tiene la capacidad propia para salvarse a sí mismo, ni para ser consciente de sus pecados. Por eso necesita quien lo rescate y quien lo redima. La palabra redención es una palabra que significa volver a comprar. Volver a comprar. La creación toda le pertenece a Dios porque Él la hizo. Quien permitió que hubiese hálito de vida en ese esperma y en ese óvulo que se unieron para que tú existieras fue Dios. Ese elemento vida que los científicos tratan de reproducir en los laboratorios y que definitivamente no logran, es la voluntad de Dios diciendo sí, haya vida. Y el ruaj de Dios que llaman los judíos, ese espíritu, ese hálito de vida entra en aquella unión de células y hay vida. Hay vida. Somos suyos porque nos creó, pero nos recompra, nos vuelve a comprar a través de la obra de la cruz del Calvario. Redención tiene el sentido de salvación. Cuando nos hacemos antiguos cristianos, cuando los años pasan sobre nuestra cristiandad, perdemos el sentido de admiración y de gratitud y nos acomodamos. Eso es como el muchacho que ve a aquella chica. ¡Guau! ¡Qué mujer! ¡Dios! Se le abren los ojos enormes, se le dilatan las pupilas y se apareció la madre de mis hijos. Pero la muchacha es como medio diosa y el chino no le gusta. Entonces le hace mala cara. Y él, hola, y anda detrás. Ay, ay, mírame, mírame. Y le compra flores y le da chocolates y le dedica canciones. Hasta que finalmente toda esa tarea termina conquistando el corazón de la muchacha. Y pasan los días y la señora se embaraza y tiene hijos y se dedican al trabajo y ya los ojos cuando la ven no se le ponen como huevo frito, ¿verdad? Ya no, ya es ella está en la casa, ella es parte de, ya no hay nada que hacer, ya la conquisté, está ahí como parte del inventario de los activos fijos de la casa. A muchos de nosotros con el plan de salvación de Dios nos pasa así. Cuando venimos a Dios descubrimos el milagro que es tener a Dios en nuestra vida. Descubrimos su amor, su gracia, sentirnos amados y acompañados siempre. Pero luego perdemos la perspectiva. Y con los años damos por sentado que Dios está ahí. Y entonces Dios súbeme, bájame, quítame, ponme, llévate. Ya no es el Dios de la pasión de nuestro corazón. Ya no es el Dios al cual anhelamos y deseamos. Ya el servirle y honrarle se ha vuelto rutina. Y el ministerio y el trabajo pierden sentido. Y la iglesia es aburrida y voy a mirar a ver si aquel fue o no fue, si se sentaron, si no se sentaron, si se les fue una nota a los de alabanza, si el diácono venía bien peinado o no, porque mi enfoque se perdió, porque se volvió rutina y costumbre lo que era pasión
y motivo de gozo y alegría los primeros días. Nosotros necesitamos de redención. Y el texto bíblico, queridos, nos habla de esa recompra de Dios, de ese proceso donde el Señor, queridos, nos llama a la vida renovada, donde el pasado y el pecado deben quedar atrás para vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Quién podía pagar el precio? ¿Saben? De lo que habla el texto de Hebreos es del contexto judío en el que se movía la redención. Y habla del pacto de Moisés. Cuando Moisés desciende con las tablas de la ley, él tiene que ofrecer sacrificio de expiación por el pecado del pueblo. ¿Recuerdan? Moisés está demorando como mucho. ¿Qué hacemos? Y dirían los muchachos, de puro desparche se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y si hacemos un muñeco, y si se hicieron uno. Y cuando Moisés baja, ¡buah!, se enoja, rompe las tablas y quería como cogerlos de las trenzas a todos. Y hubo un proceso de volver a restaurar la relación con Dios. Y el Señor volver a darle las tablas de la ley. Y desde entonces el Señor empezó a establecer un precio para perdonar el pecado. El precio de ese pecado era la muerte de un becerro o de una tórtola o de un palomino, porque su sangre simbólicamente cubría el pecado. El Señor pagó el precio. Y el texto nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, de la vida eterna, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Saben? Después de eso, en el pueblo de Israel se volvió cultura. Lo traían al tabernáculo o los traían al templo. Sacrificios. Cuando el Señor Jesús se enoja y dice, ustedes han hecho de mi casa cueva de ladrones, ¿saben qué era lo que hacían? Los sacerdotes traían el becerro que la gente compraba para el sacrificio. Póngale la mano encima y remítale sus pecados. Entonces ya la culpa no estaba en la persona, sino estaba en el becerro. Y lo tomaban y lo entraban. Ya lo vamos a sacrificar. Usted váyase a su casa tranquilo. Y lo guardaban y lo sacaban por el otro lado y lo volvían a vender. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Ese pobre becerro cargaba con el pecado de unos 80. Pero no era suficiente. Y más porque era muy sencillo. Imagínense ustedes que otro pagara el precio de tus daños. Tú estrellas el carro y otro paga. Tú rompes y otro paga. Tú dañas y otro paga. ¿Será que te va a preocupar dañar, romper o estrellarte? Eso ahí hay quien pague. Hay hijos que son así. Mi papá resuelve, mi mamá resuelve. ¿Qué responsabilidad? Cero. Eso fue lo que terminó pasando con el pueblo de Israel. Cuando el texto nos habla, nos está remitiendo a la sangre del sacrificio que las ovejas y los corderos pagaban por el pecado de hombres y mujeres. Entonces era fácil. Yo voy adultero, voy y fornico. ¿Y qué pasa? El domingo le pongo la mano encima al cordero y sacrifican a ese cordero. Yo soy libre de pecado y el lunes vuelvo a la misma. Diríamos nosotros en castizo, peco, rezo y empato. Peco, rezo y empato. Ese era el contexto. La gente perdió la pasión, la devoción, la vocación y la vergüenza
muchos de nosotros somos sinvergüenzas con Dios. No nos da pena. Maldecimos y no pasa nada. Miramos y miramos mal. A veces porque miramos con coraje. Y otras veces porque miramos para remirar. Y ya no solo los hombres. Yo he visto chicas morboseando muchachos. Sí. Pero eso no es pecado. Ya no nos da pena, se nos olvidó que Dios nos está viendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando tú dices groserías, Dios no se tapa los oídos para no oír. Dios los escucha. El precio de la redención trasladada a los corderos y a los machos cabríos y a las tórtolas y a los palominos. Caramba, eso se volvió rutina. Tu pecado se ha vuelto rutina. Tu pecado se ha vuelto rutina. Pastora, pero yo no mato, yo dejé de emborracharme y llegar a mi casa en 4 patas, yo dejé de gritar, yo dejé de... Pero hay otras cosas que son pecados reiterativos. Y la palabra dice que tú debes crecer a la estatura del varón perfecto. Eso es a Cristo. ¿Cuánto estás creciendo en tu vida espiritual? ¿Te da dolor realmente? Cuando vienes a la mesa del Señor y debes hacer memoria, ¿te duele tu pecado de la semana? ¿O simplemente estás poniendo la mano sobre el becerro y trasladando tus pecados para volverla a hacer el lunes? Es necesario que valoremos la obra de la cruz. El Señor pagó el precio y dice: no con la sangre de otro, con su propia sangre. Millones y millones de pecados remitidos a la persona de Cristo. ¡Qué tremendo! Millones y millones de pecados, los de desde Adán para allá hasta el último ser humano que nazca antes que el Señor venga. Todo nuestro pecado puesto sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero somos indolentes. ¿No te digo que somos sinvergüenza? No tenemos pena con Dios. De hecho, tú haces cosas adecuadas más porque los otros te ven que porque a veces te nazca. Mira la gente del comportamiento en el Transmilenio. Qué pena. Qué pena. Y si te caes en la calle, ese es un buen ejemplo. O sea que dices: ay, me duele, y te quedas ahí sentado sobándote. No, tú te paras rapidito, te sacudes y no me dolió. No me dolió. No, ¿quién me vio? ¿Alguien me vio? Pero si te caes espiritualmente, no pasa nada. Porque ese es el mundo que no se ve, pero es el mundo que se siente. Porque el pecado tarde o temprano pasa factura. La acumulación de pecado en tu vida, de amargura, de enojo, de ira, de lo que sea, generalmente rebota en algún momento de tu vida. Pero el Señor te recompró. Eras esclavo del pecado y como en una subasta de la vida, el Señor pagó el precio con su sangre preciosa para que tú no fueras al infierno, porque el infierno existe. Lo vimos el año pasado, ¿recuerdan? Que le dedicamos tiempo a eso, porque a veces se nos olvida también. No, esa es invención. No, eso es un estado mental. Eso era lo que mi abuelita usaba para asustarme y que yo obedeciera. Inicialmente el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Porque Satanás también existe, ¿sabías? Sí. Ahora la gente dice que Satanás no existe. Ok, pero la palabra dice que no ignore a Satanás y sus maquinaciones. Entonces, ¿cómo hacemos?
¿A quién le creemos? ¿A la palabra del Señor o a lo que la gente se imagina? A Satanás le encanta que tú pienses que Él no existe. ¿Sabías eso? Tú lo ignoras, tú vives mal y al final del ejercicio Él dice, otro para la paila. Gané. Golié, otro que me gané para la condenación. Pero el Señor quiso librarte y hacer un camino expedito, pronto, dispuesto para la salvación de tu alma. Y dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿qué dice? Se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Obras muertas. Pasar un collarcito con pepitas, ¿será que interpreta la necesidad de tu corazón? Y hágase 20 rosarios y verá que eso es bien efectivo. El Señor dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Y tal vez hagas una oración de 5 minutos profunda del corazón, que un rosario que dura como 1 hora y pico. Yo recuerdo que uno de los golpes más duros que me he dado fue rezando el rosario con mi abuela. Yo era pequeña y ella rezaba el rosario a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde me sentó en la cama de ella y ella empezó allí con su camándula. Y a mí me cogió el sueño. Y ¡pum! Me fui de frente y plena. Hice un chichón aquí horrendo. La verdad, el Señor dice, su propia sangre hizo un camino para librarnos de obras muertas. Es que yo soy buena gente y en diciembre con la prima le compro unos mercaditos a unas personas. Haga lo que quiera con su plata, hermano, pero su pecado está ahí. Su pecado está ahí. Solo hay una forma de quitar el pecado de la vida y eso es a través de la sangre de Cristo, quien me redimió y te redimió a ti. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, ni siquiera el servicio en la iglesia. Porque algunos piensan que es que yo hago un trabajo en la iglesia y otros peor desenfocados creen que el trabajo de la iglesia se lo hacen a la pastora. No, qué pena. No es a mí, es al Señor. Es al Señor. Yo sirvo igual que tú. Yo sirvo igual que tú, adoro igual que tú. Pero la única cosa que nos libra del pecado es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Tenemos que recordar. Recuerda el día que levantaste tu mano y dijiste, acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y los que son cristianos de segunda o tercera generación, recuerden que si no hicieron la decisión de fe, eso no es por herencia. En alguna coyuntura de tu vida, tú tuviste que aceptar a Jesús. Luego el Señor dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿A cuántos les gusta estrenar? A mí me encanta. Es muy chévere estrenar, ¿cierto? Es muy, muy chévere. Cuando uno va, el olor a nuevo. Hoy tuvimos actividad en la marcha del cuaderno, del lápiz, del borrador. Y yo vi que muchos hicieron la tarea. Allá atrás están. Y tenemos, no sé, yo creo que por ahí unos 200 o más cuadernos para llevar para Alpes. A nuestra iglesita hija allí en Alpes. Y va a ser chévere y poder repartirles a los niños del barrio también. Un detalle de parte de nuestra iglesia. Pero estrenar es chévere. El cuaderno nuevo que uno abre y lo marca con qué cuidadito la primera página. Vaya, mírele la última. Vaya, mire al final de año. Y lo chévere del cuaderno es que uno puede arrancar la hoja. En la vida tú no puedes arrancar la hoja. En la vida hay errores y hay equivocaciones que te van a acompañar toda la vida. Te van a acompañar
por siempre. Por eso es necesario ese nuevo pacto, ese nuevo comienzo, ese nuevo principio en Dios. Entonces esa vejez ritual del pueblo de Israel tuvo que ser cambiada y encontrarse con el Mesías, encontrarse con el que era el verbo, con el cumplimiento mismo de la palabra. ¡Qué tremendo texto! Yo no sé si a ti te emociona, a mí me emociona. El solo pensar ese plan completo de Dios que sacia y que cumple y que satisface todos los requisitos de la justicia sin que yo pague un solo peso ni un solo día de cárcel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ese es el nuevo pacto. Eres llamado a la santidad, eres llamado a la vida renovada y no pagarás un solo día de infierno. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y a los ojos de muchos eso es injusticia. En nuestros procesos fallidos de paz nos hemos encontrado que lo que más duele, no tanto a la sociedad, a las víctimas, es que sus victimarios no pagaron ni un solo día de cárcel. Esa es la queja de la mayoría. No hubo justicia que realmente satisfaciera la necesidad del corazón del ofendido, del herido, del viudo, de la viuda, del huérfano. Pero el Señor en su infinita gracia extiende amor sobre ti para que tus pecados ya no estén sobre tu vida, sino que estén remitidos a Cristo y haya un nuevo pacto. Pero ese precio del nuevo pacto es la vida misma de Jesús. Es necesario, queridos, que tú y yo entendamos que el nuevo pacto está fundamentado en el precio de la vida de Cristo. Y no jugó al hombre. Él no fue allá, ay sí, cuélguenme 2 minutos. Ay, ok, voy a resucitar al 13 día. No. Dice la palabra del Señor que en Getsemaní se vio la manifestación plena de la humanidad de Cristo. Sudaba ansiosamente, con angustia, y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué quiere decir eso? Señor, no quiero ir, tengo miedo. Tengo miedo, yo no quiero ir, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremendo es tener miedo. Es una de las sensaciones más feas. Algunos le tienen miedo a las arañas, otros a las serpientes, otros, no sé, a muchas cosas, a morir, a ser agredidos. ¿No te pasa que tú vas por la noche en una calle oscura y de repente viene una persona así como mal encarada y tus riñones de una vez te ponen en alerta? De una vez. Sí, ¿sabías que tus hormonas suprarrenales son las que te avisan? Tus glándulas suprarrenales son las que avisan y te ponen en alerta. Wow. A nosotros nos pasó en luna de miel, ¿te acuerdas, amor? Decidimos salir en plan romántico allá en San Andrés por la playa. Íbamos felices ahí, a la luz de la luna. Y de repente viene un señor así como de 5 metros. Así de grande y con un machete en la mano. Y nos miramos y dijimos: no traemos nada, pero nos robaron. Y de repente coge y pácate, le quita la cabeza a un coco que sacó de su mochila y nos lo vendió. Y nosotros: ¡qué susto! ¡Qué miedo! Ahora imagínense con plena conciencia saber que te van a juzgar injustamente, que te van a escupir, que te van a golpear, que te van a cerrar los ojos a golpes, que te van a golpear con un látigo la espalda y cada golpe va a arrancar carne, porque al final hay huesos y hierro que arrancan tu piel, que por un montón de kilómetros vas a tener que cargar una pesada cruz y que finalmente tus manos van a ser traspasadas por grandes clavos. ¿Alguien querría ese programa? ¿Alguien no sentiría afán? Claro que no. Nadie quiere vivir esa experiencia.
Pero la redención, el que tú estés ahí sentado hoy oyendo este sermón donde el Señor te recuerda cuánto costaste, cuánto te recompró el Señor, cuánto pagó para que tú fueras salvo, pues es su vida, es su dolor, es su sufrimiento, es la cruz a la que tú a veces profanas. Porque somos olímpicos frente al pecado. La redención es ese don precioso que nos lleva a la gratitud profunda, pero al apartarnos del pecado y del mal, a no vivir en nuestros caminos, sino en los caminos de aquel que nos compró, porque ya no nos pertenecemos. Alguien pagó el precio por nosotros. Si tú vas a la tienda y compras un juguete costoso, cuando sales no te pueden decir, déjemelo aquí, porque tú pagaste el precio, ¿verdad? Jesús pagó el precio. Y cuando Satanás dice, déjemelo aquí, el Señor dice, oh no, yo pagué por ella. Oh no, no te lo voy a dejar, yo pagué por él. Eso es redención. Eso es redención. Es el pago perfecto de Dios por nuestra vida. Y fue necesario, dice el texto, que las figuras humanas, lo que se había hecho del templo, tomara ese nuevo aliento espiritual y ya no fuera visto como una cosa vana. La palabra del Señor luego termina diciéndonos, queridos, que perdónenme, y no para ofrecer muchas veces como el sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Estoy leyendo el versículo 25. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre. Una vez y para siempre. No es necesario que el Señor muera una y otra vez. Su obra de la cruz es tan suficiente que abarcó desde Adán hasta el Apocalipsis. Allá el Señor y su sacrificio de amor. Y luego dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. El purgatorio, lo siento, hermano. Si usted estaba esperando que vinieran y le dijeran, pastora, que si da una misita por... No, no va a pasar. No va a pasar. Mueres una vez y luego coram Deum, cara a cara con Dios. ¿Y qué le vas a decir? ¿Y cuál va a ser la actitud de tu corazón? El Señor en su gracia estableció una sola muerte. No hay reencarnación, ¿qué crees? No la hay. Entonces, ¿que era gusano, que era mariposa y que después fui ser humano? Oh, no. No. La Biblia nos acaba de decir que no. Por eso necesitas redención. Por eso necesitas que Dios te compre aquí y ahora, para estar sentado bajo la cobertura del nuevo pacto, sellado con su sangre, sangre preciosa que nos dio vida y que nos hizo nuevas criaturas, que nos da la oportunidad de empezar a vivir de nuevo. No hay nada que a los seres humanos nos pese más que nuestro pasado. La obra de la cruz se lleva el pasado y los hijos de Dios no tienen pasado, porque Él tomó nuestros pecados y los sepultó en lo profundo de la mar. Y Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Ya no será el indefenso niño del pesebre. Ya no será el hombre maltratado y golpeado yendo al Gólgota. Será el Rey de reyes y Señor de señores, con poder y gloria, y los cielos se abrirán y toda rodilla se doblará, y los que, dice, los que le traspasaron le reconocerán.
y Él vendrá para llevarnos y estar para siempre con Él. A los que hayamos quedado. Qué tremendo. El Señor vino para salvar a los que le esperan. Una vida totalmente diferente a la que el mundo vive. La iglesia nada contracorriente. La iglesia nada contracorriente. La iglesia verdadera, la iglesia del Señor, nada contracorriente. Hoy la invitación es a que valores la redención y que sientas que nada ni nadie te puede separar del amor del Señor. Y su gran amor lo llevó a Él a la cruz una vez y por siempre, para que tú tengas lugar junto a Él en el reino de los cielos. Cierra tus ojos, querido. Frente a ese desafío, ¿qué tendrías para decir? Frente a esa declaración, que el Señor murió en la cruz, no con sangre de otro, con su propia sangre. Y esa sangre vino para darte redención. El precio que se pagó por tu vida y la oportunidad de una vida 0 kilómetros es la sangre de Cristo. Es su obra de la cruz. Padre, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por verme en mi condición de pecado y tener misericordia. Gracias porque supiste de mis falencias y mis vacíos. Y Señor, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Y gracias, Jesús, por no negarte y santificar mi alma y llenarla de vida y darme la oportunidad de sonreír y de correr y de vivir, porque tú eres vida abundante. Gracias por comprarme. Te pertenezco, Padre. Mi vida es tuya, Señor. La vida de tu iglesia, Señor, te pertenece. Y cuando alguien quiere dañarnos, o cuando alguien quiere tomar pertenencia de nuestra vida, tú levantas tus manos, Señor, y muestras tus llagas, Señor, allí. Y la palabra es: yo pagué por él, yo pagué por ella. Gracias por eso, Señor. Gracias porque mi pecado era grande, pero tu misericordia fue aún más grande. Gracias por redimirme. Gracias por darme el valor que había perdido. Gracias por restaurar el corazón seco. Gracias por volver, Señor, la canción a mi boca. Gracias por traer la esperanza a mi corazón. Gracias, Señor. Dile, iglesia, gracias. Hoy he vuelto a entender tu obra de la cruz. Hoy he vuelto a agradecer lo que tú hiciste por mí. Hoy he vuelto a agradecer que me perdonaste, que borraste mi rebelión y ahora soy tu hijo, tu hija, y estoy sentado juntamente con Jesús allí en el cielo. Señor, gracias. Ayúdame para comportarme como redimido y amado. Ayúdame, Señor, para vivir en santidad y no apartarme, Señor, tras las vanidades de este mundo. Para amar tu sacrificio y valorarlo de tal manera que mi corazón y mi vida sean fieles y leales a ti. Gracias, Señor. Amén.